a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestras Piaggio MP3 500 ABS. Pues como siempre, soy un auténtico desastre. Cambié el líquido del sistema de bloqueo de balanceo y se me olvidó, como siempre, hacer un vídeo, y a los 3 días hay alguien que me pregunta cómo se renueva. Bueno, voy a tratar de explicarlo. Es una forma muy sencilla y siguiendo todos estos pasos vosotros mismos podéis cambiar el líquido de bloqueo del balanceo, del sistema de balanceo, lo que se llama roll lock, que esto, como sabéis, según el fabricante, cada 2 años hay que cambiarlo. Lo primero, ¿qué tipo de líquido es? Es el mismo líquido que lleva el sistema de frenado, es decir, es un DOT 4. O sea, compráis líquido para el freno de nuestras máquinas y es el mismo que se utiliza para el sistema de bloqueo de balanceo. Ya os digo que cada 2 años hay que cambiarlo. Bueno, trato de conseguir imágenes de cómo vamos a hacerlo. A ver si me puedo salir de aquí. Vaya, hombre, siempre ando por aquí. Sí, yo creo que aquí está. Bueno, voy a darle para arriba para que veáis qué fácil es. No, primero tengo que ir a esta imagen. A esta de aquí. Vale. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Fijaros, tenemos que quitar estos tornillos de aquí para retirar esta mampara. Y a continuación, ¿veis esta zona verde? Bueno, yo lo pinté, normalmente no está así. Pues con la mano, si lleva aquí unos enganches a presión, empiezas desde aquí a tirar hacia ti y desde aquí, y toda esta pieza se levanta, ¿de acuerdo? Tiene un clic aquí para luego montarlo. Pero bueno, tenéis cantidad de vídeos en el canal que lo podéis utilizar. Bueno, pues hemos dicho que primero quitamos los 3 tornillos de aquí. Vaya, hombre, se me va. A continuación retiramos esta pieza que va simplemente a presión. Y ahora sí que me tengo que venir aquí. Bueno, esto es del libro, del taller. Bueno, como veis aquí, esto es lo que tienes que retirar. Y fijaros, una vez que hemos quitado esta pieza, tenemos que quitar estos 2 tornillos. Estos 2 tornillos nos permitirá quitar esta luz de aquí, que vendrá con un enganche. No hace falta que la quitemos, bueno, pero si os es más cómodo, la quitáis y ya está. A continuación, vamos a esta guantera y quitamos estos 2 tornillos, ¿de acuerdo? Y aquí aparecen 4 tornillos, que son los que tenemos que retirar. Y estos 2 últimos tornillos que veis aquí, ¿lo veis? Vale. Después de esto, ya nos aparece aquí esta pieza. Ya no hay que quitar nada más. Aunque aquí ponga estas flechitas, no hay que tocarlo, ¿de acuerdo? Porque el depósito del líquido está justamente aquí atrás. Como veis, hasta ahora es muy sencillo. De todas formas, tengo otros vídeos de cómo acceder a esta parte de nuestra máquina, pero como veis es muy sencillo. Bueno, voy a cerrar esto por aquí y ahora me voy a las imágenes. He cogido algunas imágenes de algunas otras MP3. Este es el botecito del líquido del sistema de bloqueo. ¿Lo veis aquí? Bueno, pues entonces, ahora empieza lo importante. Y esto tenéis que ser muy rigurosos y hacerlo paso a paso. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y tenemos que tener en consideración. 1, que este líquido es muy corrosivo. ¿Qué quiere decir muy corrosivo? Que donde caiga se come absolutamente todo. Primer consejo, alrededor de este botecito, un trapo, por si acaso se nos cae alguna gota o alguna circunstancia, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer lo primero? Vamos a quitar este tapón con muchísimo cuidado y con un trapo siempre en la mano, para dejarlo abierto. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Después de haber rellenado este líquido, a ver, acá, bueno, este es otro ejemplo. Hay varios modelos de estos. En el caso de mi máquina hay que rellenar hasta un relé para tener acceso más cómodo al líquido este. Bueno, entonces hemos dicho que rellenamos este bote de líquido que hemos comprado en nuestra tienda de motos y nos vamos a la parte de abajo. Bien, vamos a ver dónde tenemos el purgador. Está justamente en las 2 ruedas delanteras, tanto en la derecha como en la izquierda. Este es el purgador, esto que veis aquí, que lleva este capuchón aquí. Lo primero que tenemos que hacer es levantamos el capuchón y nos encontramos con esto. Fijaros en esta tuerca que va a ser la que nos va a servir para aflojar y apretar. Bueno, ¿qué necesitamos? Un tubito de plástico. En cualquier ferretería lo podéis comprar, que encaje perfectamente aquí. ¿Y a dónde va este tubo de plástico? Os he dicho que este líquido es muy corrosivo. ¿Yo qué es lo que hago?
cojo una botella de Coca-Cola de estas pequeñas de medio litro, vacía lógicamente, y al tapón le hago un pequeño taladro con la taladradora y meto este tubo dentro para garantizarme que todo cae dentro de esa botella de Coca-Cola. Y aquí también pongo un trapito, ¿de acuerdo? Para evitar si hay alguna pérdida o lo que sea. Bueno, entonces, hemos dicho, paso 1, relleno el bote de líquido hasta arriba con el DOT 4. Siguiente paso, coloco mi llave en posición ON, ¿de acuerdo? Tercer paso, abrimos el tornillo purgador, que es este, ¿lo veis? Este con una llave, procurar no utilizar llaves inglesas, sino llaves fijas, ¿de acuerdo? Lo ideal siempre son llaves de vaso, pero en este caso, bueno, podemos utilizar una llave de estas completamente redonda y meterla aquí dentro, que ajuste bien, ¿de acuerdo? O sea, no utilicéis nunca llaves inglesas. Bueno, pues una vez que hemos abierto el tornillo purgador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pulsar aquí en esta posición para bloquear, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que tener? Muchísimo cuidado para evitar que nos entre aire en el circuito. Que este depósito que hemos estado hablando, siempre tiene que contener líquido. Siempre. No dejéis que se acabe el líquido aquí, es decir, siempre. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros vemos que el nivel empieza a bajar, pues por ejemplo hasta aquí, pues vamos a parar el sistema. ¿Cómo paramos? Cerrando este tornillo otra vez, ¿de acuerdo? Entonces ya no saldría más líquido por aquí. Repito que esto es importante. Nos tenemos que fijar en el bote y el bote siempre tiene que tener líquido. No dejéis que se acabe, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer a continuación? Pues si ya he hecho este primer proceso, volver aquí y darle a la derecha 2 veces, ¿de acuerdo? Para desbloquear, para que no haya presión y no salga líquido. ¿Y esto cuántas veces lo tenemos que hacer? Pues aproximadamente unas 6 o 7 veces por cada rueda. ¿Y cuándo vamos a saber que hemos cambiado completamente el líquido? Pues bueno, cuando veamos que el líquido está completamente nuevo y sobre todo que no haya burbujas según va saliendo, y así de sencillo es el proceso. Voy a repetirlo para reforzar ideas. Vamos al bote que lo tenemos aquí. Este bote es lo primero que hacemos. Quitamos la tapa, previamente hemos puesto por aquí unos trapos y rellenamos de líquido a tope, ¿de acuerdo? No os preocupéis ahora del nivel, que eso ya se mira al final. A continuación, ¿qué hacemos? Este es el lugar donde está el purgador. Colocamos un manguito que tiene que ir a una botella o a algún sitio, algún recipiente donde el líquido vaya a depositarse, ¿de acuerdo? Este es el tornillo que aflojaremos o apretaremos. Siguiente paso, coloco mi llave en posición ON, ¿de acuerdo? Y tercer paso, ¿qué es lo que hacemos una vez que hemos abierto el tornillo? Colocamos aquí y le damos a bloquear, giramos aquí. Y nos estamos fijando cómo va a empezar a salir el líquido. ¿Por qué sale el líquido? Si es de posición lógica, esto está haciendo presión, pero resulta que este purgador está abierto, con lo cual va saliendo. ¿Y qué es lo que nos tenemos que fijar? Que este bote siempre tenga líquido, ¿de acuerdo? Cuando veamos que empieza a bajar, pues por aquí, lo primero que hacemos es cerrar este tornillo para que no salga más líquido. A continuación, ¿qué hago? Me voy aquí y en vez de dar a la izquierda le doy a la derecha doble clic, ¿de acuerdo? Y con esto hemos terminado una primera ronda, y que tenemos que repetir, ya te digo, 5 o 6 veces por cada rueda. Cuando veamos que el líquido que sale por aquí está limpio, que no tiene burbujas, cerramos y volvemos a montar todo el sistema. Bueno, espero que os haya sido de utilidad y espero haber sabido explicarme de forma sencilla y fácil. Ya digo que hay que repetir varias veces este procedimiento, pero sobre todo recordad que cada 2 años hay que cambiar este líquido.
Venga, un saludo cordial. Chao.